Al pasar el día volando, encontrando historias, decidí regresar a la casa de Gabriel. Se estaba volviendo recurrente visitarlo. No me molestaba su presencia, sino todo lo contrario. Pero algo se sentía raro, como si hablara con mi creador, ese gran amigo que compartió su vida conmigo. Me puse en la ventana de su cuarto, pero no aparecía. Di un pequeño impulso y me posicioné encima de su silla, enfrente de su computadora. Ya no estaba en un mundo primitivo y si quería mantener comunicación, tenía que actualizar mis conocimientos. Así que, en mis vuelos hambriento de historias, también escuchaba y aprendía algo más a fondo de los objetos que me rodeaban. Miré la pantalla y su historia había avanzado un poco, pero varias oraciones se veían resaltadas. No le terminé de dar importancia, así que decidí adentrarme un poco más en la casa. Di otro impulso batiendo lentamente mis alas, posándome en el barandal. Cerré los ojos y agudicé mis sentidos. Escuché una hoja de papel moverse. Identifiqué de dónde venía el sonido y di un salto, aprovechando la altura. Solo tuve que planear hacia el lugar entrando en un cuarto grande, lleno de repisas con muchos libros. En la esquina del cuarto estaba Gabriel, sentado en un sillón pomposo, con un libro en su regazo. Me miró y sonrió. No sabía que tenías tantos libros, No son todos libros. contestó alzando la mirada. Algunos son juegos de mesa. Volvió a colocar la mirada en su libro y siguió leyendo. Di varios saltos para ver toda su colección. Varias repisas en cada pared, sin hueco donde colocar otro libro. Algunos estaban más empolvados que otros, pero podría jurar que él había leído todos. Volví a mirar a Gabriel, profundamente inmerso en su lectura. Movía la hoja de papel, luego suspiró. Colocó algo entre las hojas y cerró el libro. Cerró los ojos y alzó la cabeza, inhalando profundamente. Y entonces dijo entre suspiro: Entonces, la señora que conocí se volvió un fantasma sin posibilidad de hallar la paz. uno errante. Corregí sus palabras. ¿Hay forma de evitar ser un fantasma errante? Preguntó mientras se ponía de pie. No tener asuntos pendientes. Lo miré salir de la habitación, entrando en otra, haciendo sonidos de aprobación para demostrar que me escuchaba. Los errantes pueden serlo por decisión propia, teniendo pendientes que solucionar, o por tener algo que se aferra a ellos. También pueden serlo por inconsciencia. No saben que están muertos. Intentan seguir teniendo su vida sin darse cuenta que no pueden ser vistos. Solo gente sensible a lo sobrenatural puede verlos, pero no comunicarse con ellos de forma sencilla. La señora era un errante por aquel ser parasitario. Dijo mientras regresaba con un vaso cristalino lleno de agua. ¿Te ofrezco algo? No es necesario. Gracias. Gabriel se sentó en su sillón y el sonido de su celular lo alertó. Al sacarlo, leyó en voz alta.
¿Te acuerdas de aquel documental de aquel paciente? Pues lo encontré. Disfrútalo. En unos cuantos segundos se escucharon unas voces extrañas. Intrigado, planeé la estantería que tenía detrás de él. En el celular había un edificio que me parecía conocido y por los altavoces del celular se escuchó. La Castañeda. Todos conocemos sus terribles actos. Tantas cosas asquerosas y horripilantes ocurrieron aquí. Pero hay una persona de la que poco se escucha. Un trabajador que no solo hizo fechorías, sino que llevó sus terribles fantasías a otro nivel. Así es, hablamos del carnicero de la Castañeda. Como todos sabemos, le faltaban recursos y los pacientes cada vez tenían menos comida, volviéndose un poco más agresivos a veces. Hasta que un día, el cocinero Marco Antonio Jesús Aureliano de la Pradera, este enigmático sujeto se encargó de alimentar las bocas del psiquiátrico. Sin embargo, la carne que daba de comer a los pacientes no era de animal, era de humano. ¿Te interesa? Quédate para más. En ese momento, en la pantalla mostraron una fotografía y no pude contenerme. A ese lo conozco, dije un poco pensativo. Gabriel pausó el video y preguntó. ¿Cómo que lo conoces? Volteó hacia mí, girando la cabeza. Salté de nuevo frente a él y le dije, sí, en uno de mis tantos viajes por el mundo, hubo un lugar que llamó mucho mi atención, como lo hizo tu hospital, pero este estaba bañado de una densa niebla de oscuridad. El edificio se encontraba en muy mal estado, por lo que podía entrar y ver por el lugar sin problemas. Así que entré buscando algo interesante y lo encontré. Almas en pena, espíritus malignos, demonios y hombres llenos de odio. Pero en el lugar había pocas personas llenas de bondad que iluminaban como un faro en ese terrible lugar. Con el tiempo, muchos partieron y otros tantos se fueron corrompiendo. Una de estas personas era el cocinero del que hablan, un hombre fornido, musculoso, pero amable y bondadoso, que diario sufría por la comida que tenía que servir, alimentos podridos y verduras enlamadas. Cuando podía el cocinero compraba despensa con su propio dinero, pero aún así no siempre podía darle lo que él deseaba a sus pacientes. Con el tiempo, la escasez de recursos del lugar y el dolor de los enfermos fue insensibilizando a Marco, aunque nunca dudaba en dar una sonrisa, hasta que un día los insumos nunca llegaron. La desesperación se apoderó de Marco. Frustrado, no sabía qué hacer, así que fue a pedirle ayuda al contador, un hombre malicioso que solo veía por su bien. Poco sabía que este hombre desviaba fondos para su bolsillo y para sus allegados. El problema se lo comunicó con el jefe de enfermería, un hombre igual de malicioso, con el alma llena de maldad. Así que los tres discutieron en el despacho del contador. Tenemos que remediar este problema, o terminarán cerrando el lugar, dijo el contador. ¿Y qué podríamos hacer nosotros?
repuso el jefe de enfermería. ¿Cuántos muertos tenemos en el recinto? Dijo mientras sonreía maliciosamente. Dicen que la carne humana sabe a puerco. Piénsalo. Nos quitamos dos problemas de un golpe. Tendremos carne. Y podríamos evitarnos el pago de la morgue. Al fin y al cabo, rara vez reclaman los cuerpos. No. Eso no debería pasar. Somos hombres civilizados, no bestias. Entonces, ¿dejamos que la gente muera de hambre y cierren el hospital? Ya no podemos dar atención a nadie más, dijo el contador, mientras reía por dentro. ¿Cómo hacemos para que no se den cuenta que es carne humana?, preguntó el jefe de enfermería. Dicen que la carne humana sabe a puerco. Solo tienes que hacer que la carne esté en trozos pequeños, empaquetarlo en bolsas. Y cuando las tengas, yo mandaré a alguien por las bolsas para entregarlo a cocina. Por mientras, yo sacaré algo de mi dinero para traer un poco de comida, propuso el contador. Al menos espero que me des un pago extra por el trabajo, dijo el jefe de enfermería, sonriendo bruscamente y saliendo del despacho, dirigiéndose a la morgue. El hospital ya estaba en decadencia y la morgue se estaba llenando de cadáveres sin reclamar. Muchos terminaban en fosas comunes que ya desbordaban olores fétidos que ahogaban parte de la morgue. Ese día, el enfermero le pidió ayuda a su mano derecha y juntos descuartizaron cuerpos uno tras otro. Embolsaron la carne y la metieron en un refrigerador. Al día siguiente, unos hombres disfrazados de proveedores le surtieron los refrigeradores de la cocina con carne humana cortada en cubos de 1 centímetro por 1 centímetro. Ahora, el contador solo tenía que entregar el dinero suficiente para comprar verduras, y así fue por mucho tiempo. El cocinero hacía diferentes guisados con la carne y la servía gustoso. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero al menos podría evitar la muerte por inanición de los pacientes. El secreto se quedó en esos 4 personajes. Con el tiempo, Marco comenzó a sentir esto de forma normal, acostumbrándose a preparar carne humana, cayendo en la oscuridad del lugar. Al pasar el tiempo, ya no solo preparaba, él mismo caminaba por el lugar, tarareando sus canciones favoritas. Con una sonrisa en la cara, entraba en la morgue y elegía a sus cerdos, como le gustaba decirle a los cuerpos inertes. Caminaba por la morgue, tocando y revisando cada cuerpo. A veces consigo llevaba un set de cuchillos, abriéndolo de par en par en alguna mesa desocupada, afilando cada uno antes de comenzar. Marco siempre se aseguró de ir en la noche, cuando todos se habían ido,
menos el jefe de enfermería y su mano derecha. Era entonces cuando él sacaba sus cuchillos bien afilados y procedía a desmembrar a sus cerdos. Usando las técnicas, desmembraba, pasando cuchillos fileteros por las uniones de los huesos, usando machetes en los más rígidos y llegando a apoyarse de varias sierras para abrir el esternón. Mientras cortaba los músculos, iba pensando qué platillos preparar. Le gustaba usar los grandes dorsales para preparar filetes, los trapecios, junto con los deltoides para hacer carnitas. Los glúteos los utilizaba para hacer medallones. El tiempo solo fue haciendo que creara su propio libro de recetas, pero su más grande orgullo fue recrear el pozole azteca, utilizando las vísceras y parte de los chamorros y aductores. No despreciaba ningún músculo, como sus grandes ídolos de la cocina decían. Despreciar un trozo de carne es faltarle al respeto al animal. Le encontraba uso hasta los huesos, utilizándolos para hacer fondos oscuros, algunas salsas refinadas. Hasta llegó a usar la propia sangre para hacer rellena. El hombre dejó volar su imaginación, aunque siempre fueron meticulosos, escondiendo las pruebas de todo mundo. Llegaron a pasar las auditorías sin problema, hasta que la morgue se fue vaciando, quedándose sin carne para el fin de semana. Entonces, Marco comenzó a caminar por el hospital sin preocupación, viendo las habitaciones, estudiando a los pacientes. Él no veía humanos con problemas mentales, solo veía animales en corrales, en engorda. Ese día, ese fatídico día, el alma de Marco se volvió tan oscura como el de un demonio. Entrando al cuarto de un hombre de 40 años, previamente estudiado, ese hombre había sido lobotomizado hace un tiempo y no generaba ningún tipo de peligro para las operaciones de la despensa de la cocina. Lo tenía de la mano, guiándolo por las instalaciones, platicando con él, adulando su musculatura, dedicándole algunas sonrisas sinceras en el trayecto, llevándolo por el patio, dejando que admirara la noche. El hombre no entendía nada. La saliva le salía por la boca y su mirada inexpresiva se mantenía perdida en el espacio. Algunos vigilantes y compañeros de enfermería lo veían raro, pero el jefe de la enfermería reiteraba que él solo estaba dando un paseo, hasta que por fin llegaron a la cocina. Delicadamente desvistió a su cerdo, lo bañó con cautela. El hombre permanecía parado, inerte. Marco lo guió hasta la cámara fría. En una de sus manos tenía la pezuña de su sacrificio y en otra tenía un cuchillo recién afilado. Sin ningún tipo de vacilación, pasó el cuchillo rápidamente, sintiendo cada segundo cómo el filo cortaba la piel
el músculo esternocleidomastoideo, pasando por el submentoniano, separando las fibras de la yugular, desparciendo sangre como si fuera una cascada. Esto no lo disfrutaba Marco, pero ya estaba saboreando los platillos que prepararía con su carne. El hombre muy apenas soltó un gemido de dolor, pero aún se mantenía de pie. Sin perder tiempo, Marco sujetó unos ganchos y con ayuda de un cuchillo mandador le cortó entre los tendones de Aquiles y los flexores del pie, pasando los ganchos y jalando las cadenas para que este hombre quedara suspendido boca abajo. En ese momento, el hombre se dio un fuerte golpe en la cabeza y quedó desmayado, pero junto con aquel golpe seco del cráneo, apareció otro ruido, un movimiento de un instrumento metálico cayendo contra el suelo, provocando que su mirada se distrajera de su cerdo. En mitad del pasillo se encontraba un enfermero curioso. Se preguntaba dónde estaba su paciente, aquel que caminaba con el cocinero, unos de los pocos del personal que aún se preocupaban por sus pacientes. Y ahí lo había encontrado en una escena grotesca, lúgubre y espantosa. La sangre le corría frenéticamente por el cuerpo, sus pupilas se habían dilatado y la adrenalina estaba inyectándose en su cerebro. Su mente aún no procesaba lo que estaba pasando, pero su cuerpo se preparaba para la acción. Entre su tormenta de pensamientos, la voz de Marco se volvió parte del huracán. ¿Sabes? Sus pectorales serían un gran guisado en chipotle. Y sus falanges darían un gran sabor a los fondos. ¿Por qué no dar tacos de tripas los viernes? Esos que tanto te encantan. Ya sabes, cuando los pides después de servirle a todos los pacientes. Aún recuerdo cuando me pediste que te diera más. ¿Pedro? Ese era tu nombre, ¿no? Te podría dar hasta triple ración. Solo tienes que guardar silencio, Pedro. ¿Qué dices? Pedro se limitó a balbucear. Las lágrimas le salían de los ojos. Su vejiga no aguantó más presión y terminó orinando sus pantalones. Sudaba extremadamente. Sus músculos se tensaron y sus oídos registraron un ligero zumbido provocado por su presión arterial. El asco, las náuseas y el arrepentimiento bajaban desde su cerebro hasta su estómago, generando que vomitara sin remedio. Arqueó su columna, apoyando sus brazos sobre sus rodillas. Carajo, tenía la cocina limpia, Dijo burlesco mientras tomaba su cuchillo de chef y se lo guardaba detrás de la espalda. Marco caminó hacia Pedro cautelosamente. Lo miraba expectante de su siguiente movida. Entonces Pedro balbuceó mientras tosía. ¡Estás enfermo! Ni los locos se atreven a esto. Deberías estar tras las rejas. Marco se detuvo en seco. Soltó un suspiro de desaprobación. Mostró aquel cuchillo que afilaba a diario y cuidaba como su más grande tesoro. No. Los locos
no se atreven a esto porque no sabrían preparar la carne. ¿Estás seguro? Hay que saber la composición de la musculatura para saber qué guiso hacer. Si hay que ablandar la carne o utilizar alguna técnica de cocina, ¿tú crees que un loco va a poder hacer esto? No, solo un gran cocinero, un genio de la gastronomía, diría yo. Pedro intentó reponerse, pero al ver aquel cuchillo que portaba con elegancia, ¿Qué vas a hacer con eso? dio media vuelta y corrió hacia la salida. Marco corrió tras él y con algunas zancadas lo alcanzó. Lo tomó del cuello de su camisa, deteniendo su carrera, pisando firmemente y atravesando su costado con el cuchillo de 20 centímetros de largo, susurrándole al oído. No, relájate. O esas partes de tu cuerpo no servirán para el desayuno. Pedro solo atinó a soltar el mayor grito de su vida. Alzó el codo en dirección de la cara de Marco, acertando un golpe contra su cuello, empujándolo a 1 metro de distancia, dejando el cuchillo enterrado en su cuerpo. Miró a los alrededores y vio a Marco sonriendo, disfrutando de la cacería, mientras decía: Esto es como cazar. No sabes cómo reaccionar a la presa. La adrenalina te invade y ves las cosas un poco más lento. Me encanta. Pedro lo ignoraba mientras seguía en posición de lucha. Observando los alrededores, localizó un mazo de cocina en una mesa cercana y sin titubear se lanzó por él, tomándolo con algunos tropiezos. Lo alzó listo para atacar, pero Marco ya había reaccionado, abalanzándose sobre de él. Pedro lanzó el golpe, atinando a su espalda baja, cayendo al suelo por la tlaqueada. Este último, Marco, lo tomó del cuello y gritó: ¡Carajo! La tensión del trauma creará una carne dura y rígida. ¿Quieres relajarte? Pedro sintió aquellas manos heladas sobre su piel. La sangre oxigenada tenía dificultades para llegar a su cerebro y el aire era retenido en su boca. Pedro apretó el puño y sintió el mango del mazo. No lo había soltado y sin pensarlo lo abalanzó contra la sien de Marco, dejándolo inconsciente a un lado de él. Pedro se intentó levantar, flexionando su abdomen, pero se dio cuenta que aquel cuchillo de su espalda ahora se asomaba por el frente. La caída había empujado el mango hacia dentro del cuerpo y este había atravesado, dejando ver 5 centímetros de hoja. Rodó para colocarse sobre sus manos y poder levantarse con mucho dolor. Caminó lentamente por los pasillos del hospital, encontrando a Javier, un guardia de seguridad con el que platicaba todos los días a la hora del almuerzo. Se habían hecho grandes amigos. Así que, cuando Javier vio la silueta de Pedro arqueada, apoyándose en las paredes, con su bata manchada de sangre,
no dudó en correr en su ayuda. Por su mente pasaron varios escenarios donde algún paciente se había vuelto violento y lo atacaba hasta el cansancio. Pero al tomarlo en sus brazos para apoyarlo contra sus hombros, vio aquella hoja reluciente, reflejando los rayos de luz que caían sobre ella. Entonces se dio cuenta que venía de la cocina y pidió por radio ayuda. Aquí Javier, llamando a caseta. Algún paciente entró en la cocina y atacó a un enfermero. Llamen a la ambulancia. Envíen a alguien por Marco. Seguro también está herido. No, Dijo con gritos contenidos. Marco. Marco me atacó. Lo vi matar a un paciente. Pide a la policía. Y así pasó. La policía entró en el lugar. El contador movió todas sus influencias para tapar lo más posible aquel incidente y escapar cuando pudo. El jefe de enfermería lo siguió de cerca, pero el mano derecha se quedó y asumió la responsabilidad. Durante el juicio se dictaminó que este recinto no podía seguir más tiempo en actividad, así que se crearon varios hospitales psiquiátricos y se mandaron a todos los pacientes. En cuanto a Marco, logró fingir con éxito esquizofrenia, inventando historias de donde escuchaba voces, y estas voces lo habían obligado a usar la carne humana. Usar carne humana para sus platillos. Así ayudaría al hospital que estaba sin fondos. Dictaminaron al hombre como inimputable y lo enviaron como un paciente más de la Castañeda a estos nuevos hospitales, donde Marco se portaba tranquilamente hasta aquellas noches donde atacaba a sus compañeros intentándoles quitar la vida, gritando los platillos que prepararía con ellos. Al término del tiempo, fue lobotomizado para evitar más problemas y lo transfirieron a otro hospital, ¿En dónde trabajo? dijo Gabriel. Cuando llegó nadie sabía nada de él. Solo uno de mis amigos lo reconoció. Es fanático de los documentales de terror, aquí en México. Cuando sobrevolaba el lugar, sentí algo familiar, pero lo relacioné con todas las cargas negativas del lugar. Dime, ¿qué hace un paciente psiquiátrico en tu hospital? Lo ingresaron como geriátrico. Al estar lobotomizado, necesita más atenciones. Gabriel se levantó de la silla y caminó hacia su cuarto, mirando su celular. Lo seguí de cerca, entrando en la habitación, después de él colocándome en el marco de la ventana. Él se sentó enfrente de su computadora y la encendió. Tenía la mirada perdida, hundida en sus pensamientos. ¿Escribirás de él?, le pregunté curioso. No, pero quiero usar algunos de los detalles que me diste en mi libro. Contestó presionando el botón del monitor. Tu libro, Mellizos. ¿Y tú? Me miró curioso. Habías dejado la computadora encendida con parte de su escritura. No, estoy estancado en ese. Creo que esto puede entrar perfectamente en otro llamado terror por defecto.